Salud al día, porque la prevención es el mejor remedio. Un saludo cordial y fraterno a todos los oyentes y televidentes del norte del país. Somos los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte, radio universitaria en la 101.1 y televisión universitaria. Hoy vamos a tratar un tema que sorprende, es una alerta epidemiológica. La Organización Mundial de la Salud, máximo organismo en la salud en el mundo, dice que estamos ante una epidemia. Es justamente esta enfermedad que se denomina diabetes, pero hoy vamos a tratar desde el punto de vista de la homeopatía, una visión médica, científica, pero que tiene otra visión con relación a la visión occidental. Este tema lo vamos a tratar con el doctor Gustavo Andrade Galindo. Gustavito, qué gusto tenerle acá, buen día. Gracias Julio Miguel por la invitación. Sí, realmente estamos en una condición alarmante, dramática. Se prevé que para el 2025 habrá 300 millones de diabéticos en el mundo. ¿No? Las cifras, y se calcula que en esos índices la población tendrá una afectación, el 30% de la población tendrá una afectación. Entonces, muchas veces nos alarmamos por episodios así, medios fuera de contexto, en el hecho de que se murieron con ébola 2 personas, y vemos que, imagínense lo que significa estar viviendo una epidemia de esa naturaleza, con un sufrimiento biológico humano de mucha consideración. Por lo tanto, es un tema que hay que afrontarlo ya con otra visión, porque yo considero que no solamente desde la parte homeopática existe ya una reflexión de lo que significa la diabetes con otro concepto, es decir, un concepto mucho más amplio, un concepto holístico, y comienza a dejarse a un lado ese concepto de que el origen de la diabetes es que se dañó las células beta del páncreas, de los islotes de Langerhans, ¿no? Porque ese es lo que habíamos aprendido en la universidad, y que hay que ponerle la glibenclamida, la metformina, hay que ponerle la rosiglitazona, es decir, sustancias químicas para posibilitar que el organismo pueda consumir la glucosa que está en exceso. Y indudablemente lo otro, que es la utilización de la insulina, porque la insulina es la que no existe en el cuerpo, o los receptores de la insulina son los que no están captando para poder utilizar la glucosa. Pero ya se va entendiendo de que la diabetes es el resultado de un sinnúmero de afectaciones que vienen arrastrándose de mucho tiempo atrás. Multifactorial. Es multifactorial, y en esa condición multifactorial puede haber un punto que desencadena, es decir, una condición emocional que desencadena la enfermedad. Pero la enfermedad ya tiene una historia muy larga para que se manifieste. Y en esa historia muy larga para que se manifieste, en el concepto más amplio, vemos que el problema está aquí, en el estómago, y está en el hígado. Esa es una de las cosas que ya se está reconociendo. Ahí inicia el proceso donde se va a ir estructurando una enfermedad que es sistémica, porque se dañan las vías metabólicas de gluconeogénesis, glucolisis, y todas las vías complejas que tiene el hígado se va dañando, y se va dañando porque existen procesos inadecuados de digestión. Muchas veces hay pacientes que viven por mucho tiempo con estos problemas digestivos. Dicen, no, es que me sienta mala comida, se me hincha el estómago, estoy con gases. Eso hay que ponerle con una alerta, porque no es cuestión tampoco de engañar a esa manifestación digestiva dando un omeprazol o cualquier cosa que... ¿Y qué es una alarma? Eso es una alarma. Y eso va sumando en el tiempo, y va dañando toda la condición enzimática, va dañando la parte incluso de la temperatura de los órganos, porque se instauran procesos inflamatorios con exceso de temperatura a nivel abdominal, y eso ya va ocasionando un daño a nivel hepático, y en cadena se va dando los otros problemas ya enzimáticos que desembocan en un problema de diabetes. Y que no solo es problema del estómago y del hígado, sino también
del dueño del estómago y del hígado. Claro, ese es la el persona. asunto, ¿no? Ese es el asunto, cómo estoy comiendo. Claro. No solamente qué estoy comiendo, sino cómo estoy comiendo. Es decir, cuánto yo me nutro de la vida, porque el alimento, en definitiva, no es solamente el hecho de tener un cuidado de que voy a comer tanto de carne o tanto de carbohidrato o tanto de vegetales, sino cómo estoy yo alimentándome, cómo estoy nutriéndome de la vida. Eso es lo fundamental, porque los procesos que se dan ya en la parte molecular, la parte degenerativa del cuerpo, nos están hablando de una asfixia de la célula. En definitiva, la diabetes es una hipoxia celular. Es decir, el sistema aeróbico, el sistema de Krebs, que es un sistema aeróbico de respiración celular, está asfixiado. No tiene oxígeno. No tiene oxígeno. No tiene vida. No tiene vida, y eso hace que se produzca una serie de cambios donde el organismo tiene que ajustarse a esas condiciones, adaptarse a esas condiciones, y aparecen otras manifestaciones. Y ahí el error del sistema médico: cuando apenas aparece otro síntoma, se le pone otro medicamento. Es decir, por ahí aparece la presión alta, que va acompañado de la diabetes, ya se le pone el medicamento para la presión alta. Simplemente es una reacción del cuerpo ante esa condición de falta de oxígeno. Simplemente es una reacción del cuerpo ante esa producción excesiva de cetonas que está intoxicándole al cuerpo. Por lo tanto, ahí está el error, y eso hay que comenzar a trascenderlo. Yo pienso que ahí estaría el aporte, en el hecho de no considerar solamente la visión puntual de en cuánto está la glucosa, la cuantificación de la glucosa o de los otros valores que se establecen en la determinación de diabetes, sino que hay que ver la totalidad. Yo pienso que la pregunta básica, que puede aparecer demasiado elemental, es en el sentido de decir: ¿cómo está su estómago? ¿Cómo está su estómago? Porque al consultorio vienen personas diabéticas con la carga de medicamentos. Polimedicados. De pronto con la glucosa tendiendo a normalizarse, pero con el cuerpo desbaratado, todos los sistemas desbaratados. Y con la tendencia a ponerle ya otro medicamento. La semana pasada viene un paciente y dice: doctor, me quieren dar medicamento para la tiroides, soy diabético, la glucosa no se me controla muy bien y ya quieren ponerme, porque la TSH ha estado alta, y quieren ponerme la levotirosina. Pero hay que hacer otro tipo de razonamiento. ¿Por qué se eleva la TSH? ¿Por qué se elevó la TSH? Porque hay un desequilibrio mineral, pues. El cuerpo desesperado quiere encontrar un equilibrio mineral y no tiene de dónde, porque la diabetes, en definitiva, también estamos hablando de que se daña el agua del cuerpo, se ha dañado la oxigenación, se daña el agua del cuerpo, se acaba con la huella mineral que nosotros debemos tener como base, se acaba con el proceso enzimático de respiración celular. Por lo tanto, la solución no está en ponerle otra pastilla, sino darle elementos para que el cuerpo comience a respirar, darle elementos para que el cuerpo comience a complementar esa base mineral, ¿no? Porque en esta enfermedad hay cosas sorprendentes. Se está hablando de que incluso en el hombre la próstata y en la mujer el útero tiene que ver con esa degeneración del vascular, porque acuérdense que alguna vez hablábamos que el útero es una especie de cisterna, de cisterna madre en el hecho de irrigar el cuerpo. Por lo tanto, ya se está hablando de que los pacientes o las pacientes que no tienen útero tienen más probabilidad de hacer un pie diabético, es decir, con una insuficiencia vascular. O en los hombres que tienen problemas con la próstata, esta complicación de la enfermedad se hace mucho más manifiesta. No, se habla también ya del sistema gonadal implícito en la parte de la diabetes, lo que le acabo de decir respecto a este ejemplo del paciente que llega y dice: ya me quieren dar la levotirosina. Indudablemente, hay también una complicación con el sistema gonadal, con el sistema endocrino en el eje de hipotálamo, hipófisis, tiroides. Hay una complicación también en ese sistema. Entonces, la enfermedad no podemos verle desde esa puntualidad de que
está la glucosa alta y el problema está en el páncreas, el problema está en todo el organismo. Por lo tanto, hay que darle un soporte al paciente diabético en esa lectura amplia de lo que significa la enfermedad, de lo que significa la patología. Por eso es importante que se dé una reeducación al paciente, porque de lo contrario no es la solución las pastillas ni las inyecciones, porque claro, hay dos tipos de diabetes que usted se refirió, la diabetes 1, que no hay insulina y claro, requiere inyectarse desde edades tempranas, y la diabetes 2, donde justamente esa es la que mayor incidencia en el mundo por el exceso y la ansiedad de comer sin sentido, o sea, no hay conciencia corporal, no hay una armonía. Así es. Y esa falta de armonía, esa falta de conciencia corporal se va traduciendo en este desajuste molecular que termina con este diagnóstico. Entonces, el asunto es que en el tratamiento hay que equilibrarle al ser humano, hay que llevarle a un estado de armonía, porque también el problema del paciente diabético es que viene sin herramientas, ¿no? Ya culturalmente el paciente, cuando le dan el diagnóstico, dice, ya no tengo que comer. No, ese es un error muy tremendo, es un craso error, porque usted hace la historia clínica y en la parte de la alimentación al paciente diabético le pregunta, ¿y qué desayuna usted? Dice, no, yo una agüita con pan. O sea, cae en esa carencia total. El paciente diabético es el que mejor debe comer, así como en un estado de salud uno tiene que comer bien. El paciente diabético es el que mejor debe comer de todo. Indudablemente a eso sumar ciertas prácticas de ejercicio y más que todo a las prácticas de ejercicio sumar una práctica de saber respirar, porque estamos hablando de un problema de hipoxia, de anoxia a nivel celular. Por lo tanto, el paciente viene en una condición de que no tiene una respiración total, no tiene una respiración abdominal, ha perdido su centro en el hecho de quedarse con una respiración eminentemente torácica. Entonces, mire, en esto, el aire, que es lo único gratis que tenemos, no sabemos utilizarlo, no sabemos usar en esta posibilidad de mejorar nuestra salud. Entonces, mire, que con el paciente diabético hay que comenzar a reformatear la manera de tratar al paciente. Indudablemente que entra la parte emocional, indudablemente que entra la parte psíquica, y ahí es el aporte de la homeopatía, porque en el paciente diabético buscamos encontrar el medicamento constitucional, es decir, el medicamento que le lleva a esa condición de sufrimiento. Por lo tanto, hay que transferir esa memoria de sufrimiento. Ahí entramos en otro concepto y entramos en un aporte concreto con la homeopatía, porque el paciente diabético no es que tenga el mismo sufrimiento de una manera general, hay que ir puntualizando qué es lo que le llevó a la diabetes. Y ahí es cuando entra el medicamento homeopático constitucional en su individualidad. También en homeopatía tenemos medicamentos que van hacia la parte molecular, hacia la parte de la enfermedad. Por ejemplo, el Sisijimum es un medicamento que se utiliza en diabetes. Pero lo más importante es encontrar el medicamento constitucional. Porque mire, es indiscutible que la genética tiene un factor importante, que no puedo hacer nada. Si mi mamá, mi papá es diabético, tengo una gran predisposición, pero si yo con estilo de vida, con dieta y con un buen sistema de equilibrio y armonía interno, con una buena respiración, ejercicio físico, yo puedo contrarrestar ese componente genético y puedo contrarrestar lo que puede suceder con mis hijos. Pero eso desde edades tempranas hay que educar a la población a comer bien. Y comer bien no significa comer en abundancia y con ansiedad, sino en cada masticación poner su conciencia, que eso me está sentando bien. Así es, porque claro, en la parte genética también es donde nos refugiamos mucho, pero como usted dice, va más allá la condición epigenética, donde nosotros podemos cambiar esa información que traemos en el ADN a través de la actitud que yo tengo frente a la vida. ¿Qué energía yo estoy generando en la vida? Eso es lo fundamental. Y eso me da a mí las herramientas para poder ir sorteando esta condición genética. Porque imagínense que
hasta desde el concepto de la neurociencia, el cerebro tiene una condición de plasticidad y puede regenerarse las células neuronales, Totalmente lo que antes nosotros considerábamos que no era posible. Y también desde la parte genética estamos viendo que podemos modificar el ADN desde la cuestión del manejo de la energía, es decir, la actitud que yo tengo frente a la vida. Entonces, no es justificativo el hecho de quedarse ante una condición de decir, es que en mi familia hay una línea genética de diabetes, por lo tanto a mí también me toca ser diabético. Y se ha hecho pruebas desde este concepto de la epigenética, de haber incorporado niños que biológicamente no tienen nada que ver en la consanguinidad. Es decir, se adopta niño a una familia diabética y este niño también comienza a contagiarse de la diabetes. Eso nos habla de la actitud que tiene la familia frente a la vida y eso es lo que le lleva a este niño a enfermarse de la diabetes. Entonces vamos rebasando esos conceptos y en eso la ciencia nos aporta mucho. Porque el último premio Nobel que se da de medicina, el mes anterior, octubre, el premio Nobel de medicina, se da cabalmente a médicos que encuentran que existen en el cerebro células que les llaman un sistema de información, con memoria, una memoria histórica y una memoria episódica. Lo llaman el GPS interior. Esto es lo que determina que se les dé el premio Nobel. Y eso a nosotros nos ratifica en el hecho de que en la parte médica, cuando manejamos medicina informacional, que es la homeopatía, podemos modificar esa historia genética o esa memoria histórica que viene trayendo el paciente a través de darle un medicamento homeopático, a través de hacer una terapia de conciencia, a través de hacerle cambiar ese patrón de vida que viene arrastrando, porque el patrón de vida corresponde a un patrón mental. Por lo tanto, ahí es el aporte donde tenemos que llegar ya desde otro concepto con esta enfermedad que estamos tratando, que es la diabetes. No nos podemos quedar solamente en el concepto de que se dañó el páncreas y punto, y hay que darle el medicamento para bajar la glucosa. Nosotros tenemos que trabajar incluso multidisciplinariamente en el hecho del aporte de un equipo de profesionales que le vayan ubicando y le vayan llevando a un estado de armonía y de equilibrio a ese ser humano. Y ese ser humano, cuando entre en ese estado de equilibrio y armonía, puede hacer una vida normal. Y Gustavito, su concepto, su criterio, lo que acabo de escucharle, tiene justo coherencia con los avances neurológicos que hoy se están dando en la actualidad. Pues los neurólogos de gran prestigio ya hablan justamente de la plasticidad neuronal, claro. Lo que antes se consideraba rígido, una neurona se dañó y se acabó el ser humano, no es así. No hay una plasticidad y se la puede modificar estas conexiones interneuronales. Porque los patrones mentales establecen indudablemente una red neuronal que es demasiadamente escasa y caemos en esa condición de no explorar más nuestra capacidad cerebral. Se sabe que nosotros apenas un 10% de nuestra capacidad cerebral la utilizamos y con la enfermedad la utilizamos mucho menos porque caemos en una condición muy estrecha de conexión neuronal que está ahí mismo, replica y replica en el sentido de dar fuerza a la enfermedad. Entonces hay mucho que hacer en este campo que va de la mano de una explicación más allá de la física mecánica, más allá de la física newtoniana que nos rigió mucho tiempo. Va con una explicación de lo que significa el entendimiento de la física cuántica cuando determinamos que el ser humano es parte del cosmos y el ser humano tiene un comportamiento como el planeta, el ser humano tiene un comportamiento como el universo, por lo tanto no debemos interferir en ese comportamiento. El problema de la enfermedad es que dejamos de tener una vida natural, de comportamiento natural, para reducirnos a un comportamiento demasiado intervenido en el hecho de haber cambiado la dinámica funcional, fisiológica de fluidez. Eso es lo que ocurre en el fondo de toda enfermedad y indudablemente en este tema que estamos tratando, que es la enfermedad de la diabetes. Porque se ha perdido esa conexión con el entorno, porque vivimos en una selva donde hay mucha presión, hay mucha locura, hay mucha ansiedad. No come en la casa, come lo que puede y las veces que puede, y si come viendo el noticiero. O sea, es que este acto
de nutrirnos más que alimentarnos, porque no es lo mismo nutrición que alimentación. Tiene que haber más bien un momento de comodidad, de armonía, armonización de un espacio, donde la comida sea justamente lo que decía Hipócrates, que nuestro alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Sea tu alimento, así es. Y a eso sumar el hecho de saber respirar. Pero esa parte de saber respirar, yo me he estado cuestionando cuando llega el paciente y le digo, a ver, respire. Y me encuentro que tiene una respiración así, torácica, eminentemente torácica. Ahora, ahí está esa parte, digo, ¿y ahora cómo le enseñamos a respirar al paciente? Porque no es una cuestión mecánica. No. Uno respira de acuerdo a cómo vive. Si uno vive librecito, sin estructuras, sin ese montón de complicaciones, sin ese concepto errado de que en la vida hay que hacerse cargo de un montón de cosas, uno respira de acuerdo a cómo vive. Entonces, ¿cómo puedo yo enseñarle mecánicamente a respirar a un ser humano? Simplemente se le da una pauta en el hecho de que la respiración tiene que ser abdominal, pero la respiración corresponde a la forma como yo vivo, a la forma como yo estoy interiormente. Cuánto he trascendido yo mi personalidad, mi ego, para vivir en el ser profundo. Cuánto he logrado yo vaciarme y llegar a esa condición total de cuenco, como se plantea desde la filosofía oriental, sea el Tao, sea el budismo, donde uno tiene que vaciarse totalmente para fluir al compás y al ritmo de la naturaleza. Entonces son cosas que van en un proceso implícito de transformación, de alquimia, de transmutación, que tiene que ir en una comprensión profunda. Porque también en el hecho de la alimentación, hacer esos cambios bruscos, de transformarse de la noche a la mañana en vegetariano, o de ayunar. O de ayunar por ayunar, eso es riesgoso porque el cuerpo todavía necesita de ciertas partículas que tiene que ver con aminoácidos, con la necesidad de carne. Eso tiene que ser procesos muy comprendidos hacia adentro, interiormente. Pero nosotros somos muy noveleros también, pensamos que cambiar de dieta ya. Muchas veces la diabetes se produce, y eso he estado viendo, que la complicación de las diabetes es evidentemente por carencia de nutrientes, porque el paciente entra en una condición de que no puede comer nada. Y de esa manera, pues, el cuerpo entra en una carencia. A más de la carencia que tiene, porque imaginemos la diabetes, es como tener servido un banquete, ¿no? Un banquete pero exquisito y no hay bocas que la coman, o las bocas esas que están ahí no pueden comerla. Entonces a esa condición de no poder comerla le ponemos otra condición de carencia, le vamos destruyendo la fisiología y vamos complicando la función del paciente diabético. Por lo tanto, en el aporte mayor que se puede hacer, incluso en esto, las nutricionistas con ese concepto holístico ya no se encierran en el hecho de decir es que tienen que comer así, esto, otro. Eso es una parte pequeña que orienta al paciente, pero más es la disposición, la actitud que tiene este paciente con su alimentación. Yo en la historia mía de haber entrado en esta comprensión de las medicinas energéticas, yo comencé con alimentación. Tenía un restaurante que era una fusión de macrobiótico, vegetarianismo y alimentación nuestra. Y veía cómo, porque en esa época tenía una influencia en el hecho de concebir de que la alimentación era el todo y que con eso iba yo a ayudar a mucha gente a solucionar el problema de salud. Pero yo veía cómo la gente llegaba al restaurante y muchas veces comía con unas caras fruncidos, con sabores diferentes, comiendo arroz integral, pero con una condición más bien de embutirse a la fuerza una cosa que no gusta. ¿Eso cómo puede ser saludable? Eso jamás puede ser saludable. Entonces va en un concepto mucho más profundo de ir en una aceptación, de una comprensión. No estoy diciendo que sea malo dar ese paso de ser carnívoros a una condición vegetariana. Yo pienso que eso puede ser lo mejor que le ocurra al ser humano, pero en un proceso bien consciente, en un proceso de conocerse profundamente, de conectarse con el organismo y saber qué es lo que necesita mi organismo y sentirse satisfecho con esa alimentación. Entonces ahí vamos regresando al origen de lo que significa esta enfermedad, la diabetes. El origen está aquí, porque no tenemos el centro acá. Pensamos que el centro está en la cabeza o el centro está en el corazón. No,
Gandhi decía, nosotros tenemos que hacer unos viajes muy cortos, pero que son bien difíciles, ¿no? El primer viaje que tenemos que hacer es pasar de la cabeza al corazón, ¿sí? Porque pensamos que prodigamos el asunto de ser mentales, de comer con la mente, de actuar con la mente, de estar pensando en el futuro, en el pasado, eso es ser mental. Tenemos que pasar al corazón. Y luego de lo que pasamos del corazón, tenemos que pasar al centro, que está acá, que está en el plexo, en el dantien, que llaman los orientales. Ahí es donde se origina la diabetes, y se origina cuando tenemos esa condición de comer con ansiedad, de combinar inadecuadamente los alimentos. Ahí comienza a inflamarse, ahí comienza a hacerse una burbuja de aire, que se queda esa burbuja de aire. Esa burbuja de aire atrae agua, y esa agua atrae bacterias, y eso está ahí constantemente. Generalmente, si nosotros hacemos una estadística, una encuesta médica, la población 80-90% tiene problemas aquí en su digestión, y de esos una gran mayoría van determinando su diabetes. Por lo tanto, lo preventivo en esta enfermedad, hay que preguntarle al paciente: ¿y cómo estás del estómago? ¿Cómo está tu digestión? ¿Hay mucho calor? ¿Hay muchos gases? ¿Cómo te está sentando la comida? Como dije hace un momento, la solución no es darle un omeprazol o darle cualquier medicamento para eso, es tapar un nicho de enfermedad que se está generando en esa parte. Ha sido el doctor Gustavo Andrade Galindo hablando sobre este tema que es importantísimo, que es una alarma epidemiológica, la diabetes. No es lo que usted come, sino cómo lo come. Y sobre todo, combinando con respiración. Y usted dirá, observe a un niño recién nacido, cuando está desnudo, él respira con el abdomen. Así es. Él respira con ese es el ejemplo. O un animalito, un perrito que respira con el abdomen. Hay que imitar ese tipo de respiración abdominal, no torácica. Muchas gracias. Este programa se reprisa a las 2 de la tarde, 14 horas. Les esperamos el día de mañana con un interesante programa de Salud al Día. Gracias, David. Gracias por la invitación. Salud al Día, porque la prevención es el mejor remedio.